Aquí, ¿cuál es la variable de estudio? A ver, chicos, ¿cuál es la variable de estudio? El peso del pollo. La variable de estudio, el peso, El ¿no? peso Del plumífero. del pollo. Y el tamaño de la muestra es de 500 plumíferos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene 500? A ver, vamos a cambiar el color. Se mía. 500 pollos. Y la variable peso. Procedemos avanzando. ¿Qué no pintan? Bien, entonces, esta información, los pesos de los 500 pollos, según el histograma de frecuencia, es este. ¿Y por qué usamos el histograma de frecuencia? A ver, ¿por qué estamos usando el histograma de frecuencia? A ver, chicos, por favor. Respuesta urgente. ¿Por qué estamos usando el histograma? Ah, a ver, ¿se acuerdan la primera clase? Con intervalos, está con intervalos. Los gráficos dependen del tipo de variable, ¿no? A ver, ¿por qué ahora? Y ahora, o puedes sentarte al final. Ah, esa, esa. Este debe ser. Bien, entonces, ¿por qué? A ver, se hizo el histograma. Sí, señorita, a ver. Ah, como estaba sonriendo, pensé que iba. Por lo que está con intervalos. Porque la variable que es discreta o continua. Peso Ahí que es aparece. discreta o continua. Ya se olvidaron, Pero- miren. Y ese término le dije, los términos que se hizo en la primera clase, lo vamos a mencionar hasta finalizar el curso. Pesos Si estaba continuos. estudiando en la carrera de estadística, toda la carrera lo van a mencionar. Porque la variable es cuantitativa continua, por eso se hace el histograma, ¿recuerdan? La variable de estudio, peso, es una cuantitativa continua. Bien, a ver, vamos a hacer el polígono de frecuencia. Primero identificamos el punto medio de la parte superior de cada barra. Por ejemplo, aquí está. Listo. Ahora, la unión de esos puntos medios de la parte superior de cada barra me va a generar el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, miren, aquí ya no es una variable discreta como buscamos la binomial, ahora ya es una cuantitativa continua. Ya no va a ser posible aplicar la distribución binomial. Pero ¿qué pasa si incrementamos el tamaño de la muestra? Por ejemplo, en lugar de 500 es, por decir, de 5000, a ver, de 5000. Entonces, los intervalos se van a hacer cada vez más pequeños. O sea, esta flechita se dice tiende a ser más pequeño. O sea, ahí el cero simbólicamente me está diciendo bien pequeñito, no cero, ¿ah?
no sé. Entonces, puedo decir de esta forma, ¿no? El límite cuando el tamaño de la muestra en general es grande, sobre todo positivo, pues no puede ser negativo, ¿no? Entonces, del H vamos a, o C, la amplitud del intervalo tiende a ser igual a 0. O sea, tiende a ser 0. Entonces, al incrementar el tamaño de la muestra y la amplitud de cada intervalo al hacerse pequeño, ese polígono de frecuencia que está tosco se convierte en esta curva suavizada, miren, que tiene la forma de una que hay en la iglesia antes de misa que tocan Campana. la campana, que tiene la forma de una Campana. campanita. Ahí está. Ajá. Repito, este fenómeno se convierte acá cuando el tamaño de la muestra es grande o se incrementa. Entonces la amplitud del intervalo de clase se hace cada vez más pequeñito. Y esta curva se suaviza teniendo la forma de una campana. Pero sin embargo hay un modelo matemático para generar esta curva. Hay un modelo matemático. A ver, y ese modelo matemático lo vamos a mostrar. Esta curvita, f de x, o sea, es una función de 1 sobre la desviación estándar por la raíz cuadrada de 2pi. 2pi. De 2pi. Raíz cuadrada de 2 por E. Pi es una constante, ¿no? 3.14 y algo más. Por E, esta es la base del logaritmo neperiano o el logaritmo natural elevado a la menos 1/2 del valor de la variable x o y menos la media sobre la desviación estándar. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Está? Entonces, si a x le dan valores todos los números reales, me va a generar esta curva. Entonces, este modelo matemático genera o representa a esta curva, que tiene la forma de una campana, que también se le conoce como la curva de Gauss. La curva de Gauss. ¿Ok? Ajá, miren chicos. Para cada peso X, ¿no? Para cada peso que le dan, prácticamente la curva va generándose de esa forma. Bueno, con el Excel ustedes lo pueden generar, lo programan la formulita y sale todo. Sale la curvita. Muy bien. Ok. Entonces, miren chicos, este vendría a ser la distribución de probabilidad normal. La distribución de probabilidad normal. También lo podemos simplificar de esta forma, miren, x sub y es la variable aleatoria que tiene una distribución normal con parámetros, miren, el parámetro es la media poblacional y la varianza poblacional que es sigma al cuadrado. También. Entonces lo definimos, x es una variable aleatoria que tiene distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver algunas características rápido, ¿ya? En la reflexión de la experiencia. Seguimos acá. Por ejemplo, ¿qué tipo de forma sería? ¿Asimétrica o simétrica? Simétrica, ¿no? Simétrica. Entonces, miren por acá.
este puntito vendría a ser la media poblacional. O también la moda o la mediana, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando es simétrico. Entonces, significa, miren, que esta área a la izquierda, esta área vale 0.5. Y la otra área, ¿cuánto vale? También 0.5. Y todo el área bajo la curva y sobre el eje X, la intersección, vale 1, ¿no? Vale 1. Vale. Otra característica que es asintótica a la izquierda, por ejemplo, significa que esta curvita va hacia el menos infinito, pero jamás se va a intersectar con el eje X. De igual manera, es asintótica hacia la derecha, va hacia el más infinito y nunca se va a intersectar con el eje X. No va a haber una intersección, para nada, ¿no? Para nada. Bien, la distribución normal generalmente se usa, por ejemplo, en inferencia hay dos tipos de estadísticos, ¿no? Paramétrica y no paramétrica. Si la variable que ustedes van a analizar tiene esta forma, distribución normal, usarán las pruebas paramétricas. Y si no, usan las pruebas no paramétricas, ¿no? Ese es uno de los usos de la distribución normal, ¿no? O sea, también, aparte que nos dan la forma, que es simétrica de un conjunto de datos, también me sirve como requisito para usar una prueba estadística paramétrica, ¿no? Por ejemplo, la distribución Z, la distribución que distribuye, ¿no? El análisis de varianza, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los más usos importantes. Bien, entonces, el tema de hoy día, chicos, es lo que es la distribución normal, la distribución normal. Vemos ahora el desarrollo de la clase, del tema. Bien, sirve para ver el comportamiento de varias variables, ya sea en la industria, la economía, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también vemos que para inferencia estadística, la prueba paramétrica, como les decía, y también se podemos aproximar, por ejemplo, una binomial se puede aproximar a una normal, ¿no? Otra distribución de variable discreta, una Poisson, también se puede aproximar a una distribución normal, aplicando la ley de grandes números, ¿no? O sea, cuando las muestras son muy grandes, va a cumplir esas aproximaciones. Pero no está considerado en el sílabo, pero para que tengan como referencia, ¿no? Tengan como referencia. Por ejemplo, la desviación estándar en la distribución normal, ustedes lo pueden localizar acá, miren. Esta es la desviación estándar. Y aquí este punto vendría a ser la media. ¿Ok? Aquí no sé por qué puso esto. No. Esto ya. Realmente estuvo nervioso, se pasó por el otro lado. Bueno, también le dije que los parámetros, ahí lo tienen, miren. Es la media y la varianza poblacional, ¿no? Y se define de esta forma. X es obvio que sea continua, es una variable aleatoria. Tiene una distribución normal con media mu, este es el parámetro, y el otro parámetro, sigma al cuadrado. Estos parámetros generalmente son desconocidos, Bien, entonces el interés, por ejemplo, ¿por qué vamos a usar el modelo probabilístico de distribución normal? Por ejemplo, miren chicos, acá. Y acá X, ¿no? Por ejemplo, supongamos que aquí hay un valor X sub 0, y aquí está su área. Miren, aquí, en esta probabilidad, disculpe, en esta distribución, la probabilidad es un área, ya no es un punto. En la binomial era un punto, ahora la probabilidad es un área. Por ejemplo, esta área
Simbólicamente quiere decir la probabilidad de x menor de este valor x sub 0. Ahí está bien. Bueno, antes cuando no había computadoras, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se calculaba esta probabilidad? Se aplicaba la integral definida de menos infinito hasta x sub 0 por el modelo probabilístico diferencial de x. Y para desarrollar, miren, esta integral se aplicaba integración por partes dos veces. Integración por partes dos veces. Y como se aplicaba integrales, sí justificaba que en matemáticas en los primeros ciclos nos enseñaban integrales, porque lo íbamos a usar. Pero ustedes llevan mate, pero llevan integrales y no lo usan ya. ¿Por qué? Porque ya están las tablitas. Pues. Ahora hay las tablas, ya no se hace esto, ¿no? Ya no se hace esto. ¿Está bien? Ya no tiene sentido. ¿No? Yo creo que ahí les vayan haciendo bastante ejercicio de integrales, pero ya no. Eso, como decía, no. Todas las carreras llevaban este tema de integrales, porque llevaban el tema de probabilidades, y todas las probabilidades antes se desarrollaban con integrales, ¿no? A ver, por ejemplo, chicos, una pequeña referencia. Acá está la media. Por ejemplo, ¿qué pasa? Acá está el punto x sub 0. Miren, esta área, ¿ve? Esa área en probabilidad viene a ser la probabilidad de x mayor de x sub 0, de este valor particular. Y esto como se calculaba anteriormente como la integral de x sub 0 a más infinito. Miren los límites de integración. Y acá la función de densidad por diferencial de x. No olviden que f de x, algunos alumnitos están incorporándose que es f de x. 1 sobre la desviación estándar raíz de 2pi por e a la menos un medio x menos mu sobre la desviación estándar al cuadrado. Con este modelo genera esta curva, ¿no? De este modelo. Muy bien. Entonces, esa es la forma de calcular antes, ¿no? Pero ya hoy día existen las tablitas y lo pueden hacer, ¿no? No hay ningún problema. Por ejemplo, a ver, aquí creo que se ha salteado. A ver, vamos a pasar despacio. A ver, uno. Antes de la tablita debería haber un mapa. ¿Cómo podemos poner? Bien. Entonces, miren, para usar la tablita vamos a recurrir a lo que es la distribución normal estándar. ¿Ya? Distribución normal estándar. Entonces, ¿cómo estandarizamos una distribución normal? Esta, por ejemplo. La media es mu y acá está la variable. ¿Ok? Y sabemos que la función de densidad es esta. 1 sobre sigma por 2pi por e a la menos un medio de x menos la media sobre la dirección estándar al cuadrado. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa si a cada valor de x, a cada puntito, miren, a cada valor de x, le resto la media y lo divido entre la desviación estándar? ¿No? Miren, hago ese proceso. A cada punto, por cada valor, le resto la media y lo divido entre la desviación estándar y me va a dar un valor que lo voy a denotar z sub.
Entonces, miren, he hecho una transformación de variable de x sub y a z sub y. Pero z sub y como es gráficamente. Acá está. Z sub y. Pero ojo, la media ya no es mu, sino es 0. Y la nueva variable es z sub y. Ajá. Entonces lo que hemos hecho acá, al convertir a z, estamos haciendo una transformación, también dicho de otra manera, una estandarización, ¿no? Una estandarización. Significa que aquí sí hay unidades. Si es peso, 80 kilogramos. Pero aquí ya no va a suceder eso. Va a ser un valor real, pero sin unidades, ¿no? Sin unidades. Entonces, ahorita estamos estandarizando para poder obtener las probabilidades que he mencionado anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan? La probabilidad de x menor de un x sub 0. Entonces, una de las formas para poder obtener esa probabilidad es convertir o transformar esta variable x a una z. También tiene esta nueva variable z, tiene una distribución normal. Pero, ¿cómo sería su función de densidad? La desviación estándar, la varianza aquí es 1. Quedaría 1 sobre raíz de 2 pi por e elevado a la menos un medio. Pero toda esta expresión, ¿cuánto vale? Z. Entonces lo de acá de adentro valdría z. Z al cuadrado. Ahí está, miren. Esta sería la función de densidad de la distribución normal estándar y esta de la distribución normal propiamente dicha. Inclusive lo definíamos de esta forma, ¿recuerdan? Esta variable tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, donde sus parámetros son desconocidos. Mientras que acá sería de esta forma, z sub i tiene una distribución normal con media 0 de Serapio y varianza 1. Por eso ustedes van a escuchar o van a leer que la distribución normal estándar se le conoce como distribución unitaria, porque la desviación estándar o la varianza es 1. ¿Okay? Pero esta estandarización o distribución normal estándar no solamente nos va a servir para calcular probabilidades, sino también me va a servir para comparar. Supongamos que ustedes tengan variable peso, talla, edad y quieren comparar esas distribuciones. Como tienen diferentes unidades, entonces lo estandarizamos. Al estandarizar, esas unidades desaparecen y ahí podemos comparar. También miren, sirve para comparar distribuciones de variables de diferentes unidades. ¿Ok? Hoy día lo vamos a hacer uso para calcular probabilidades, ¿no? Por ejemplo, la tablita que ustedes tienen, ya les he dicho que lo saquen impreso, tiene esta forma, miren. Esta forma. Donde Z, por ejemplo, acá, un ratito. Por ejemplo, ya empezó a engreírse la pizarra. A ver. Bueno, el valor de Z se descompone en dos partes, ¿no? Por ejemplo, Z que sea igual a ver, 0.32. En la primera columna va el entero y el primer decimal. Y el segundo decimal, este segundo decimal, acá. Ahí está. Donde se descompone en dos. Otra vez, por ejemplo, Z igual, por ejemplo, 1.11. Entonces, en la primera columna, un campo 1.1
y en la segunda 0.01. 1.1 y 0.01. ¿Ok? Ahora, en el cuerpo de la tabla, este vendría a ser la probabilidad del grupo. Z está descompuesto en la primera columna, primera fila. Y en el cuerpo de la tabla están las probabilidades. ¿Ok? Hay varias tablas de diferente diseño. La tabla que tienen ustedes está diseñada para obtener probabilidad de Z menor que un valor particular A, ¿no? Para ZA. Menor que, o sea, esta tabla está diseñada para encontrar probabilidad de esta forma, ¿no? Por ejemplo, a ver, la probabilidad de Z menor de 0.64. Entonces, en la primera columna buscan 0.6, aquí está, y 0.04. ¿Cuánto sería? 0.7. Ya está. Esa probabilidad gráficamente es esta área, miren. Aquí las unidades están elevadas al cuadrado. ¿Por qué las unidades están elevadas al cuadrado? Porque es un área, ¿no? Es un área. ¿Sí o no? Ven, a ver, acá está 0, 0 punto, por acá estará, miren chicos. Este puntito es 0.64. Los valores de Z menor de 0.64, el área que le corresponde sería esta. Esta probabilidad es esta área. ¿Está bien? Listo. A ver, vamos a hacer otro ejemplo para reforzar. La probabilidad de Z mayor de 1.13. ¿Cómo sería? A ver. Frío. ¿Por qué? Primeramente, en el primero es menor, tiene la forma como está diseñada la tabla. Pero aquí es mayor, miren. O sea, no tiene la forma como está diseñada la tabla. O sea, gráficamente sería este, miren chicos. A ver, 1.13 está por acá. Los valores de Z mayor de 1.13, este es el del área. Miren el área tiene diferente forma. ¿No? En áreas son diferentes, pero la forma acá es área hacia la izquierda. Aquí se obtuvo directamente porque también área hacia la izquierda, pero es acá a la derecha. Entonces, para usar la tabla, cuando es mayor, todo vale 1, miren. El complemento, 1 menos la probabilidad del área de blanco. Esta área simbólicamente quiere decir Z menor de 1.3. Entonces, miren, 1 menos esta área te da el área sombreada. ¿Está bien? ¿Y por qué se hizo esa transformación para poder usar la tabla? Ahora sí, miren, esta probabilidad tiene la forma como está diseñada la tabla. Menor. Ahora sí, acá, 1.1 y 0.03. 0.8707. Igual a 0.292. Y aquí sería 4, 2, 9, 2. Listo, miren chicos. Entonces, miren, esta área, o sea, la probabilidad de Z mayor de 1.13 sería esta. Entonces, miren, la curva ayuda también a plantear el problema, ¿no? Esta área vendría a ser. ¿Ok? A ver, un tercer caso, a ver. La probabilidad de Z mayor de 0.31 y menor de 1.30. Entonces tampoco podemos obtener directamente de esta tabla.
Entonces, para que ustedes más o menos puedan expresarlo de otra manera, para que puedan usar la tabla, vamos a graficar, ¿no? Observen. Por acá está 0.31 y acá 1.30. Z, entre esos valores, el área sería esta, miren chicos. ¿Sí o sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esta área sombreada que es igual, miren, a esta área menos esta área. Y me da como resultado el área sombreada. Es igual a esta área, miren que estoy señalando esta área. Es la probabilidad de Z menor de 1.30. Menos esta área, que es la probabilidad de Z menor de 0.31. Ahora sí, cada probabilidad es menor, que de la forma como está diseñada en la tabla. A ver, dicten la primera, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0. 903. ¿Sí? Menos, a ver, la otra probabilidad. 0.6212. Y la diferencia, $0.280, ¿sí? Los 400 decimales. Bien, entonces miren, de esa forma vamos a trabajar con la distribución normal estándar, ¿no? Bueno, hay unos ejemplitos también, la probabilidad Z menor del 0.97, acá está su gráfica. Aquí está su gráfica. Bueno. Y como es menor o menor igual, da igual, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? A ver, probabilidad de Z menor del 0.93 y probabilidad de Z menor. A ver, acá. Probabilidad de Z menor de 0.93 es lo mismo que decir probabilidad de Z menor o igual a 0.93. ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué lo mismo? A ver, chicos. Porque la variable es, por ejemplo, si fuese discreta es lo mismo, no es lo mismo. Si fuese discreta no es lo mismo. Acá contiene este número, acá no lo contiene. Pero como es continua, sí es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Por ser continua. ¿Muy bien? Bueno, este es un procedimiento paso a paso para que lo revisen en casa. También puede ser negativo, miren. Negativo. La tabla tiene valores negativos. Entonces ustedes tendrían que buscar. A ver. Ya. Entonces, esta área simbólicamente, miren, significa esto. Acá está. Entonces, esta área simbólicamente, ahora sí. Listo, está bien. ¿Está bien?
Como es menor, entonces en la primera columna, miren, busque en la tabla que tiene esta completa, menos 3.1, acá está. Y el segundo decimal, 0.02. Bueno, acá es 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 y así sucesivamente, ¿no? Y la intersección, acá está la respuesta. Significa que esta área azul es igual a esto. O sea, la probabilidad de z menor de menos 3.12 es igual a 0.0009. Estamos en un caso negativo, ¿no? El z puede salir negativo, no se olvide. Vamos a ver un ejemplo ya. A ver, señorita, elige a otro alumno que dé lectura. Quiera nomás, con confianza. A ver, ¿quién da lectura, por favor? Aquí no